La camarera arriesgó su trabajo por alimentar a 2 niñas, y el millonario en la sombra lo notó todo. «Esperanza, ¿qué diablos crees que estás haciendo?». La voz de don Ricardo cortó el aire como un cuchillo. Esperanza se quedó congelada, arrodillada junto a la mesa del rincón donde había puesto el plato de comida frente a las 2 niñas. Sofía y Emma la miraban con ojos enormes, asustadas por el grito del gerente. «Señor Ricardo, yo solo…», comenzó a explicar, pero él la interrumpió. «Levántate ahora mismo. ¿Cómo te atreves a dar comida gratis en mi restaurante?». Las niñas se encogieron en sus asientos. La menor, Emma, comenzó a temblar. Esperanza se incorporó lentamente, colocándose protectoramente entre el gerente y las pequeñas. «Son solo unas niñas hambrientas, señor. No puede costarle tanto. Me cuesta mi reputación. Me cuesta el respeto de mis empleados. Si dejo que una camarera venezolana haga lo que se le antoje, ¿qué van a pensar los demás?». Desde su mesa cerca de la ventana, Santiago Mendoza observaba la escena con el estómago revuelto. Había venido al Palacio de Cristal durante meses, siempre pidiendo el mismo café y fingiendo leer documentos de contabilidad. Nadie sabía que era el heredero de una de las fortunas más grandes de Argentina. Para todos era simplemente otro cliente de clase media. Pero hoy había visto algo que lo cambió todo. Una hora antes, mientras hojeaba su falso reporte financiero, había notado a las 2 niñas pegadas al cristal de la terraza. Sus rostros demacrados y su ropa raída contrastaban brutalmente con el lujo del restaurante. La lluvia las había empapado y se abrazaban una a la otra para darse calor. Esperanza también las había visto. Santiago observó cómo la joven camarera había dejado de sonreír, cómo sus ojos se llenaron de compasión. Sin dudarlo, había ido a la cocina y regresado con 2 platos humeantes. «Vengan, pequeñas», les había susurrado. «Siéntense aquí atrás donde nadie las moleste». Santiago había visto muchas cosas en sus 35 años, pero nunca había presenciado un acto de bondad tan puro, tan instintivo. La camarera arriesgaba su trabajo por 2 desconocidas. Ahora, viendo cómo don Ricardo humillaba a Esperanza frente a todo el restaurante, Santiago sintió una rabia que no había experimentado jamás. «Las reglas son las reglas», continuó don Ricardo. «Este es un establecimiento de primera clase, no un comedor social». «Por favor, señor», suplicó Esperanza, «déjeme pagarles la comida de mi propio sueldo. Las niñas no tienen la culpa de…». «Ya basta». Don Ricardo se acercó más, bajando la voz pero haciéndola más amenazante. «Estás despedida, Esperanza Morales, y no te molestes en buscar trabajo en otros restaurantes de Puerto Madero. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de empleada eres». El silencio cayó sobre el restaurante como una lápida. Los otros comensales miraban sus platos, incómodos. Los meseros fingían estar ocupados, pero Santiago notó cómo algunos limpiaban lágrimas disimuladamente. Esperanza asintió con dignidad. No suplicó, no gritó, no montó una escena. Simplemente se quitó el delantal y lo dejó sobre la mesa. «Sofía, Emma», se dirigió a las niñas con voz suave. «Terminen de comer, ¿sí? Con calma». «¿Tú vas a estar bien?», preguntó Sofía la mayor con voz temblorosa. «Voy a estar perfecta, mi amor. Siempre hay que ayudar a quien lo necesita, aunque cueste caro». Don Ricardo resopló. «Qué bonito discurso. Seguro tu familia en Venezuela estará muy orgullosa cuando sepan que te votaron por regalar comida». Santiago vio cómo Esperanza se tensó ante la mención de su familia, pero mantuvo la compostura. «Mi familia me enseñó que el hambre no tiene nacionalidad, señor Ricardo, y que la bondad nunca es un error». Se agachó una vez más junto a las niñas. «Coman todo, ¿está bien? Y si necesitan algo, busquen a doña Carmen en el restaurante de San Telmo, en la calle Defensa. Díganle que las manda Esperanza». «¿Cómo vamos a encontrarte?», preguntó Emma con los ojos llenos de lágrimas. «No se preocupen por mí, solo cuídense mucho y recuerden que siempre hay gente buena en el mundo». Esperanza tomó su bolso y caminó hacia la salida. Al pasar junto a la mesa de Santiago, sus miradas se cruzaron por un segundo. Él vio en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación que lo golpeó como un puñetazo. Cuando la puerta se cerró tras ella, don Ricardo se dirigió al resto del personal. «Que esto les sirva de lección a todos».
Aquí se trabaja según mis reglas, no según sus sentimientos. Santiago observó cómo las niñas terminaban de comer en silencio, cómo se levantaban lentamente y salían del restaurante abrazadas. Luego miró su café frío, sus papeles falsos, su vida construida sobre mentiras y apariencias. Por primera vez en años supo exactamente qué tenía que hacer. Llamó al mesero y pidió la cuenta. Mientras esperaba, tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a encontrar a Esperanza Morales. No como Santiago Mendoza, el millonario, sino como el hombre que acababa de descubrir qué significaba realmente la nobleza. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Buenos Aires buscando rastros de la mujer que había sacrificado su trabajo por 2 niñas hambrientas, Santiago no sabía que acababa de comenzar la aventura más importante de su vida. Santiago se despertó con el rostro de Esperanza grabado en la mente. Había pasado toda la noche caminando por Puerto Madero y San Telmo, esperando encontrarla, pero sin éxito. Ahora, sentado en su oficina del piso 25 con vista al Río de la Plata, no podía concentrarse en los reportes financieros que su asistente había dejado sobre el escritorio. «Señor Mendoza, tiene la junta con los inversionistas japoneses en 1 hora», le recordó Patricia a su secretaria, asomando la cabeza por la puerta. «Cancélala», respondió sin levantar la vista. «¿Señor? Que la cancelen. Diles que surgió algo urgente». Patricia lo miró extrañada, pero asintió. En 15 años trabajando para él, nunca lo había visto cancelar una reunión importante. Santiago tomó su chaqueta más sencilla del armario y salió de la oficina. Si quería encontrar a Esperanza, tenía que pensar como ella. ¿Dónde buscaría trabajo una camarera venezolana recién despedida? 2 horas después, la encontró. Estaba sentada en una pequeña cafetería en Barracas, rodeada de periódicos abiertos, en la sección de clasificados. Tenía una taza de café a medias y una libreta donde anotaba direcciones y números de teléfono. Santiago respiró profundo y se acercó a su mesa. «Disculpe, ¿no es usted la mesera del Palacio de Cristal?» Esperanza levantó la vista sorprendida. Lo reconoció inmediatamente, el hombre callado que siempre pedía café y trabajaba con papeles en la mesa del rincón. «Sí, bueno, trabajaba ahí», respondió un poco avergonzada. «¿Lo conozco? Soy Santiago», se presentó extendiendo la mano. «Santiago Herrera, yo solía ir seguido al restaurante. Lo vi ayer cuando pasó lo de las niñas». «Ah», Esperanza sintió que se le encendían las mejillas. «Qué pena que haya visto eso». «¿Pena?» Santiago se sentó frente a ella sin ser invitado. «Lo que vi fue lo más hermoso que he presenciado en mucho tiempo». Esperanza lo miró con curiosidad. Tenía unos ojos café claro muy expresivos y una sonrisa sincera. Vestía jeans y una camisa sencilla, nada lujoso, pero se veía limpio y cuidado. «No fue nada hermoso. Perdí mi trabajo. Pero hizo lo correcto». «Lo correcto no paga el alquiler», suspiró Esperanza volviendo a sus clasificados. «Discúlpeme, pero necesito seguir buscando trabajo». Santiago miró los anuncios marcados en el periódico. La mayoría eran para puestos mal pagados en lugares alejados. «¿Puedo invitarle un café?», preguntó, «y tal vez pueda ayudarla. Conozco algunos lugares que podrían necesitar personal». Esperanza dudó. No conocía a este hombre, pero algo en su forma de hablar le transmitía confianza. «Está bien, pero solo si me deja pagarle el mío. No busco limosnas. Trato hecho». Durante la siguiente hora, Santiago escuchó la historia de Esperanza. Había llegado de Caracas 2 años atrás, cuando la situación en Venezuela se volvió insostenible. Su hermana menor había logrado irse a España, pero ella había elegido Argentina porque una prima lejana vivía en Buenos Aires. «La prima se mudó a Córdoba a los 3 meses de que yo llegara», le contó, removiendo el azúcar de su segundo café. «Me quedé sola, pero ya había pagado el alquiler por adelantado y no tenía dinero para irme a otro lado». «¿Y su familia en Venezuela?» «Mi mamá murió cuando yo tenía 20 años. Mi papá...» Su voz se endureció. «Mi papá tiene otra familia ahora. No hemos hablado en 3 años». Santiago sintió una punzada en el pecho. Él había crecido rodeado de lujos, pero nunca había tenido que enfrentar la vida completamente solo. «¿Y usted?», preguntó Esperanza.
¿A qué se dedica? Soy contador, mintió Santiago, sintiendo inmediatamente la incomodidad de la mentira. Trabajo para una empresa pequeña, nada muy emocionante. Al menos es trabajo estable. Sí, supongo que sí. Santiago cambió de tema rápidamente. Mire, conozco a una señora que tiene un restaurante en San Telmo. Se llama Doña Carmen y siempre está buscando gente responsable. ¿Le gustaría que la contactara? Los ojos de Esperanza se iluminaron. ¿En serio haría eso por mí? Pero ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente. Vi cómo trató a esas niñas ayer. Cualquier persona que arriesgue su trabajo por alimentar a dos desconocidas es alguien en quien se puede confiar. Al día siguiente, Santiago acompañó a Esperanza al restaurante El Rincón Porteño. Doña Carmen era una mujer de 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y ojos que parecían leer el alma de las personas. ¿Así que tú eres la chica que votaron por dar de comer a unos niños?, le preguntó directamente a Esperanza. Sí, señora. Bien, aquí también alimentamos a quien tenga hambre. Los sábados cocino para los chicos de la calle. Si eso te molesta, mejor busca trabajo en otro lado. No me molesta para nada, señora Carmen. Entonces empiezas mañana. El sueldo no es gran cosa, pero hay propinas y comida incluida. Esperanza casi se pone a llorar de alivio. Gracias, señora. No la va a defraudar. Eso espero, mija. Mientras salían del restaurante, Esperanza se detuvo y abrazó a Santiago impulsivamente. Gracias. No sé cómo pagarle esto. Santiago sintió una calidez que no había experimentado jamás. El abrazo fue breve, pero suficiente para que se diera cuenta de que estaba en territorio peligroso. No hay nada que pagar. Solo... ¿Le gustaría que la acompañe a conocer un poco más la ciudad? Digo, ya que va a trabajar en San Telmo, debería conocer el barrio. Me encantaría. Durante las siguientes semanas, Santiago se convirtió en parte de la rutina de Esperanza. La visitaba en el Rincón Porteño casi todos los días, siempre pidiendo el plato del día y conversando con ella durante sus descansos. Le mostró los rincones secretos de San Telango, los mercados de pulgas donde se podía encontrar cualquier cosa, las esquinas donde los músicos tocaban tango por monedas. Esperanza le contó sobre Venezuela, sobre las arepas que preparaba su mamá, sobre cómo extrañaba el calor del Caribe. A veces siento que soy invisible aquí, le confesó una tarde mientras caminaban por la Plaza Dorrego. En Venezuela era maestra de primaria, tenía mis estudiantes, mis colegas, mi lugar en el mundo. Aquí soy solo la venezolana, como si eso fuera todo lo que soy. Para mí no eres invisible, le dijo Santiago deteniéndose frente a una pareja que bailaba tango. Y tampoco eres solo la venezolana. Eres Esperanza, la mujer que se arriesga por otros, que trabaja 12 horas sin quejarse, que encuentra belleza en los lugares más simples. Ella lo miró sorprendida por la intensidad en sus palabras. ¿Cómo puede conocerme tan bien en tan poco tiempo? Santiago sintió el peso de sus mentiras. A veces las personas conectan rápido, ¿no cree? Esa misma tarde, mientras regresaban al restaurante, vieron a Sofía y Emma husmeando cerca de los contenedores de basura. «Niñas», las llamó Esperanza. Las pequeñas corrieron hacia ella. Estaban más delgadas que antes y sus ropas más sucias. «Esperanza, tenemos hambre», dijo Emma, abrazándose a su pierna. Sin dudarlo, Esperanza las llevó adentro del restaurante. Doña Carmen, al ver la situación, solo sonrió y comenzó a preparar 2 platos enormes. Santiago observó la escena con una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la consistencia de Esperanza en su bondad. Culpa porque él tenía suficiente dinero para resolver los problemas de esas niñas de por vida, pero no podía actuar sin revelar quién era realmente. Mientras veía a Esperanza cortar la comida en pedazos pequeños para que Emma pudiera comerla mejor, Santiago tomó una decisión. Tenía que encontrar una manera de ayudar sin levantar sospechas. Esa noche, después de acompañar a Esperanza a su departamento, Santiago regresó a su mundo real, pero ya no se sentía cómodo ahí. Las reuniones de negocios le parecían triviales, las cenas sociales vacías. Solo pensaba en volver al día siguiente a El Rincón Porteño, a la sonrisa genuina de Esperanza,
a la vida real que había descubierto en las calles de San Telmo. 3 meses habían pasado desde que Santiago había ayudado a Esperanza a conseguir trabajo en el Rincón porteño. Lo que había comenzado como visitas ocasionales se había convertido en una rutina diaria que ambos esperaban con ansias. «Buenos días, don contador», lo saludó Esperanza con una sonrisa traviesa, usando el apodo que le había puesto después de verlo constantemente con calculadora y papeles. «Buenos días, doña camarera», respondió Santiago sentándose en su mesa habitual junto a la ventana. «¿Qué me recomienda hoy?» Doña Carmen hizo locro. «Dice que es especial para los días fríos como hoy». Santiago asintió, pero en realidad no importaba qué comiera. Venía por ella, por esas conversaciones que se habían vuelto lo más importante de su día. Durante las tardes libres de Esperanza, Santiago le mostraba Buenos Aires como nunca nadie se la había mostrado. No los lugares turísticos que aparecían en las guías, sino los rincones auténticos que había descubierto en sus caminatas solitarias. «Mira esto», le dijo una tarde llevándola a un pequeño patio interno en San Telmo, donde una anciana vendía empanadas caseras. «Doña Rosa lleva 40 años haciendo las mejores empanadas de la ciudad». «¿Y cómo descubrió este lugar?», preguntó Esperanza, mordiendo una empanada de carne jugosa. Santiago dudó. No podía decirle que había comprado el edificio donde vivía doña Rosa para evitar que la desalojaran, y que por eso la conocía. «Me gusta caminar», dijo simplemente. «Uno encuentra tesoros cuando no los busca». Esperanza sonrió. «Como a mí me encontró a usted». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Santiago sintió su corazón acelerarse, pero también el peso familiar de la culpa. Cada día que pasaba, la mentira sobre su identidad se hacía más pesada. «Esperanza, yo...» «¿Sí?» Santiago la miró a los ojos. Quería decirle la verdad, decirle que era millonario, que podía resolver todos sus problemas de dinero, que estaba enamorándose de ella. Pero también tenía miedo. ¿Y si ella lo veía diferente? ¿Y si pensaba que todo había sido una manipulación? «Nada, solo que me gusta pasar tiempo contigo». «A mí también me gusta, Santiago. Mucho». Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante peruano que Esperanza había elegido, ella le habló de sus sueños. «Algún día me gustaría tener mi propio restaurante. Nada fancy, solo un lugar donde la gente se sienta como en casa. Podría servir comida venezolana, argentina, de todo un poco». «¿Cómo se llamaría?» «Sabores de casa», respondió sin dudar. «Porque la comida no es solo alimentarse, es recordar de dónde vienes y crear nuevos recuerdos donde estás». Santiago sonrió. «Me parece perfecto, y yo sería tu primer cliente fijo. Aunque ya no fuera tu camarera favorita, serías mucho más que eso». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esperanza se sonrojó. «Santiago, perdón, no quise incomodarte». «No me incomodas, es solo que... hace mucho tiempo que no confío en alguien como confío en ti». Santiago sintió una punzada en el pecho. Ella confiaba en él y él le estaba mintiendo todos los días. La noche siguiente, mientras caminaban por Puerto Madero después de cenar, Esperanza se detuvo frente a el Palacio de Cristal. «¿Sabes qué? No me arrepiento de nada», dijo mirando el restaurante iluminado. «Perdí el trabajo, pero encontré algo mejor». «¿Tu trabajo en el Rincón porteño?» «No, te encontré a ti». Santiago sintió que se le cortaba la respiración. Sin pensarlo, la tomó de la mano. «Esperanza, hay cosas sobre mí que no sabes». «Todos tenemos secretos, Santiago. Lo importante es la persona que eres ahora. Conmigo». Antes de que pudiera responder, Esperanza señaló algo al otro lado de la calle. «Mira, son Sofía y Emma». Las niñas estaban sentadas en los escalones de un edificio, abrazadas y temblando de frío. Al verlas más de cerca, Santiago se dio cuenta de que se veían peor que la última vez. Más delgadas, más asustadas. «Niñas», las llamó Esperanza corriendo hacia ellas. «¡Esperanza!», sollozó Emma, arrojándose a sus brazos. «Nos escapamos otra vez». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Sofía, la mayor, miró hacia abajo. «El señor del hogar. Él nos lastimaba. No podíamos quedarnos ahí». Santiago sintió una furia ciega. «¿Dónde han estado durmiendo?».
En el parque, en cajones, donde podemos, respondió Sofía. Pero hace mucho frío y Emma está enferma. Esperanza tocó la frente de Emma y sintió la fiebre. Vamos, las llevo a mi casa. Esperanza, no puedes, protestó Santiago. Tu departamento es muy pequeño y si las autoridades... No me importa, interrumpió ella. No voy a dejar que dos niñas duerman en la calle. Punto. Santiago la miró y supo, sin lugar a dudas, que estaba completamente enamorado de ella. Tienes razón, las llevamos a tu casa y mañana vemos qué podemos hacer para ayudarlas legalmente. Durante el viaje en taxi al departamento de Esperanza, las niñas se durmieron acurrucadas contra ella. Santiago observó cómo les acariciaba el cabello con ternura maternal, cómo les susurraba que todo iba a estar bien. ¿Por qué haces esto?, le preguntó en voz baja. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió simplemente. Y porque yo también fui una niña asustada una vez. Cuando murió mi mamá, nadie me cuidó realmente. Mi papá estaba demasiado enojado con el mundo, demasiado perdido en su dolor. Sé lo que se siente estar sola y tener miedo. Santiago sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No sabía eso sobre tu padre. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Santiago. Pero eso no significa que no puedas conocerme de verdad. Esa noche, mientras Esperanza acomodaba a las niñas en su pequeña sala, preparándoles camas improvisadas con cojines y mantas, Santiago se quedó observando desde la cocina. La escena era perfecta en su imperfección. Un departamento diminuto, muebles viejos pero limpios, y una mujer dando todo lo que tenía por dos niñas que no eran suyas. ¿En qué piensas?, le preguntó Esperanza acercándose a él. ¿En qué eres extraordinaria? Soy normal. Cualquier persona haría lo mismo. No, Esperanza. No cualquier persona. La mayoría de la gente mira hacia otro lado. Ella se acercó más. ¿Tú mirarías hacia otro lado? Santiago la miró a los ojos. Antes tal vez sí, pero tú me cambiaste. ¿Cómo? Me enseñaste que la vida real no está en las oficinas ni en los restaurantes elegantes. Está aquí, en estos momentos, ayudando a quien lo necesita. Esperanza sonrió. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que me botaron del Palacio de Cristal por ayudar a estas niñas, y ahora aquí estamos otra vez, ayudándolas. Es como si el universo nos estuviera poniendo a prueba. Santiago asintió, pero por dentro luchaba con sus propios demonios. Tenía el poder de cambiar la vida de estas niñas, de Esperanza, de resolver todos sus problemas de dinero. Pero hacerlo significaría revelar quién era realmente, y no estaba seguro de estar listo para esa conversación. Esperanza, dijo finalmente. Mañana voy a hacer algunas llamadas. Conozco gente que puede ayudarnos con el tema legal de las niñas. ¿En serio? ¿Cómo un contador conoce gente así? Santiago sintió el familiar nudo en el estómago. Uno hace contactos en el trabajo, ya sabes. Esperanza asintió, pero Santiago notó una pequeña arruga de confusión en su frente. Estaba empezando a hacer preguntas, y él estaba quedándose sin respuestas creíbles. Esa noche, cuando Santiago regresó a su penthouse en Puerto Madero, se sintió como un extraño en su propia casa. Los muebles de diseñador, las obras de arte, la vista panorámica, todo le parecía frío y sin sentido comparado con el pequeño departamento de Esperanza, lleno de amor y propósito. Se sirvió un whisky y se sentó junto a la ventana, mirando hacia San Telmo. En algún lugar de esas calles estaba la mujer de la que se había enamorado, cuidando de dos niñas que no eran suyas porque era lo correcto, y él seguía mintiéndole todos los días. Santiago no había dormido en toda la noche. Había pasado las horas mirando el techo de su penthouse, pensando en Esperanza y las niñas durmiendo en ese departamento diminuto. A las 6 de la mañana ya no pudo más y decidió actuar. Primero llamó a su abogado personal. «García, necesito que averigües todo sobre dos niñas que están en el sistema de hogares de acogida. Se llaman Sofía y Emma». Se detuvo. «No sé sus apellidos. Dan son hermanas, de 8 y 10 años aproximadamente. ¿Para qué necesita esa información, señor Mendoza? Solo averígualo. Y quiero saber qué opciones legales hay para sacarlas del sistema si hay evidencia de maltrato». «Eso es muy complicado, señor. Requiere investigaciones, testimonios». «Entonces empecemos ya.
Y García... Discreción total. Después llamó a Patricia, su secretaria. Cancela todas las reuniones de hoy. Y necesito que investigues hogares de acogida privados de los buenos, los mejores de Buenos Aires. ¿Se encuentra bien, señor Mendoza? Suena diferente. Santiago se miró en el espejo. Tenía ojeras y el cabello revuelto. Estoy bien. Solo haz lo que te pido. Una hora después, tocó la puerta del departamento de Esperanza con una bolsa de medialunas y leche caliente. Santiago, qué temprano, lo saludó Esperanza, pero se veía feliz de verlo. Las niñas están desayunando. Sofía y Emma corrieron a abrazarlo. En solo una noche en casa de Esperanza ya se veían diferentes, más relajadas, menos asustadas. ¿Trajiste comida?, preguntó Emma mirando la bolsa. Medialunas para desayunar como la gente, respondió Santiago revolviendo su cabello. Mientras las niñas comían, Esperanza le sirvió café a Santiago en la pequeña cocina. «¿No dormiste, verdad?», le preguntó notando sus ojeras. «Estuve pensando en las niñas, en su situación legal». «¿Y qué averiguaste?». Santiago respiró profundo. «Esperanza, tengo que contarte algo importante». Ella se tensó inmediatamente. «¿Qué pasa?». «No soy exactamente quien dije que era». El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?». «Sí, soy contador, pero... Bueno, mi familia tiene un poco más de dinero del que te dije. Heredé algo cuando murió mi abuelo». «¿Cuánto es un poco más?». Santiago evitó su mirada. «Lo suficiente para ayudar a las niñas, para pagar abogados, para asegurarles un buen hogar». Esperanza se quedó callada por un momento largo. «¿Por qué me mentiste?». «Porque quería que me conocieras por quien soy, no por lo que tengo. Ya me había pasado antes, mujeres que solo veían mi cuenta bancaria. ¿Y pensaste que yo era igual?». «No, por eso no te dije la verdad desde el principio, porque sabía que eras diferente, pero tenía miedo de arruinarlo». Esperanza se apoyó contra el fregadero, procesando la información. «¿Qué más me mentiste, Santiago?». «Nada más importante. Todo lo que siento por ti es real». «¿Cómo puedo saber eso? Si me mentiste sobre algo tan básico como tu trabajo». «Porque estos 3 meses han sido los mejores de mi vida», la interrumpió Santiago. «Porque nunca había conocido a alguien como tú. Porque me enamoré de una mujer que arriesga su trabajo por alimentar a 2 niñas hambrientas». Las palabras quedaron flotando entre ellos. Era la primera vez que Santiago mencionaba amor directamente. «¿Te enamoraste?», preguntó Esperanza en voz baja. «Perdidamente. Desde el primer día que te vi en el Palacio de Cristal». Esperanza sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Santiago, sé que te mentí y lo siento. Pero todo lo demás es verdad. Lo que siento por ti y por las niñas, mi deseo de ayudarlas, todo eso es real». Antes de que Esperanza pudiera responder, Emma apareció en la cocina. «¿Por qué están hablando bajito? ¿Pasa algo malo?». Santiago se agachó a su nivel. «No pasa nada malo, pequeña. Solo estábamos hablando de cómo ayudarlas a ti y a Sofía». «¿Nos van a ayudar de verdad?». «Te lo prometo». Esperanza observó la interacción. Por más confundida que estuviera, no podía negar que Santiago realmente se preocupaba por las niñas. Durante las siguientes 2 semanas, Santiago cumplió su promesa. Contrató al mejor abogado de familia de Buenos Aires, quien rápidamente encontró evidencia suficiente del maltrato en el hogar de acogida para iniciar una investigación oficial. «Las niñas pueden quedarse contigo temporalmente», le explicó el abogado a Esperanza, «pero necesitamos formalizar la situación lo antes posible». Santiago también se encargó de los gastos médicos de Emma, quien tenía una infección respiratoria que había empeorado durante las noches en la calle. La llevó a la mejor clínica pediátrica de la ciudad. «¿Cuánto está costando todo esto?», le preguntó Esperanza una tarde, mientras Emma jugaba en el parque después de su cita médica. «No importa». «Sí importa, Santiago. No puedo permitir que gastes una fortuna en nosotras». «¿Por qué no?». Porque no sé cuáles son tus intenciones reales». Santiago se detuvo en seco. «¿Mis intenciones?». «Apareces de la nada, me ayudas a conseguir trabajo, me mientes sobre quién eres, y ahora gastas miles de pesos en las niñas. ¿Qué quieres de mí a cambio?». La pregunta dolió más de lo que Santiago esperaba.
No quiero nada a cambio, Esperanza. Solo quiero ayudar. Nadie ayuda así, sin esperar nada. Yo sí. Esperanza lo miró a los ojos, buscando la verdad. ¿Realmente tienes tanto dinero? Santiago asintió. Más del que necesito, la verdad. ¿Y por qué un hombre rico se hace pasar por contador y come en restaurantes baratos? Porque estaba cansado de mi vida anterior. Cansado de la gente falsa, de las cenas aburridas, de no saber si alguien me quería por mí mismo. ¿Y qué hacías antes? Administraba los negocios de mi familia, propiedades, inversiones, cosas que no me hacían feliz. Esperanza se sentó en una banca del parque. No sé qué pensar, Santiago. Todo esto es demasiado. Santiago se sentó junto a ella. Solo piensa en esto. ¿El hombre que has conocido estos meses te parece falso? ¿Te parece que está actuando? Esperanza negó con la cabeza. No, no me parece falso, pero tampoco me dijiste la verdad. Tienes razón. Y lo siento, pero ahora ya sabes la verdad, al menos parcialmente. ¿Parcialmente? Santiago sintió el familiar nudo en el estómago. Todavía no le había dicho cuán rico era realmente, ni quién era su familia. Bueno, los detalles exactos no importan. Lo importante es que puedo ayudar a las niñas. Esa noche, mientras acostaba a Sofía y Emma en sus camas improvisadas, Esperanza se sintió abrumada. En pocas semanas había pasado de estar sola a tener una familia temporaria y un hombre enamorado que tenía dinero suficiente para resolver todos sus problemas. ¿Esperanza?, la llamó Sofía desde su cama. Sí, mi amor. Santiago va a ser nuestro papá. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque nos cuida como un papá y te mira como los papás miran a las mamás en las películas. Esperanza sonrió a pesar de su confusión. Es complicado, Sofía. Los adultos siempre dicen eso cuando tienen miedo. ¿Miedo de qué? De ser felices. Las palabras de una niña de 10 años la golpearon como una bofetada. Tenía miedo de ser feliz. Estaba saboteando algo bueno por sus propios temores. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Esperanza se quedó despierta pensando. Santiago había mentido, sí, pero sus acciones eran consistentes con un hombre bueno. Había ayudado a las niñas sin esperar reconocimiento. La trataba con respeto y cariño, y por primera vez en años, ella se sentía importante para alguien. Tal vez Sofía tenía razón. Tal vez estaba teniendo miedo de ser feliz. Al día siguiente, cuando Santiago llegó con el desayuno como había hecho todas las mañanas, Esperanza lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, don millonario», le dijo con tono juguetón. Santiago se relajó visiblemente. «Buenos días, doña camarera». «¿Podemos empezar de nuevo?», le preguntó. «Sin mentiras esta vez». «Me encantaría», respondió Santiago, y por primera vez en semanas sintió que tal vez todo saldría bien. No sabía que estaba a punto de llegar la prueba más difícil de todas. Un mes después de la conversación donde Santiago había revelado parcialmente la verdad sobre su situación económica, la vida había tomado un ritmo casi perfecto. Las niñas estaban oficialmente bajo el cuidado temporal de Esperanza. Emma se había recuperado completamente de su infección y Santiago había dejado de sentir el peso de sus mentiras, o al menos de algunas de ellas. Esa mañana de jueves, Santiago llegó a El Rincón porteño con su sonrisa habitual, pero doña Carmen lo recibió con una expresión preocupada. «Santiago, necesito hablar contigo», le dijo, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, doña Carmen? Esperanza no vino a trabajar hoy, y tampoco contestó el teléfono cuando la llamé». Santiago sintió una punzada de alarma. Esperanza nunca faltaba al trabajo sin avisar. ¿Intentó ir a su casa? «No tengo llaves, mijo, pero estoy preocupada. Las niñas tampoco fueron a la escuela». Santiago no esperó a escuchar más. Corrió hacia el departamento de Esperanza, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. Tocó la puerta 1, 2, 3 veces. «Esperanza, soy Santiago». Escuchó ruido adentro, pero nadie abrió. Finalmente, la voz de Sofía se oyó desde el otro lado de la puerta. «Santiago, no podemos abrir». «¿Por qué no, pequeña? ¿Qué está pasando?» «Esperanza está enferma, muy enferma». Santiago sintió que se le helaba la sangre. «Sofía, abre la puerta, por favor.
Necesito ayudar a Esperanza. Después de unos minutos, la puerta se abrió lentamente. Sofía tenía los ojos rojos de llorar y Emma se escondía detrás de ella. ¿Dónde está?, preguntó Santiago, entrando rápidamente. En su cuarto. Tiene mucha fiebre y no puede levantarse. Santiago encontró a Esperanza en su cama, pálida como un papel y temblando a pesar de las mantas. Cuando la tocó, su piel ardía. «Esperanza, ¿me escuchas?». Ella abrió los ojos con dificultad. «Santiago, las niñas están bien. Vamos a llevarte al hospital ahora mismo». No tengo seguro médico privado», murmuró. «El hospital público». «Olvídate de eso», la interrumpió Santiago cargándola en brazos. «Te llevo al mejor hospital de la ciudad». En el hospital italiano, Santiago se enfrentó a su primera complicación seria. La recepcionista le pidió documentos, seguro médico, y cuando él dijo que pagaría todo de su bolsillo, ella lo miró con sospecha. «¿Cuál es su relación con la paciente?». Soy su pareja», mintió Santiago. «Necesito ver una identificación». Santiago le entregó su documento de identidad sin pensar. La recepcionista lo miró, luego miró una segunda vez, y sus ojos se abrieron como platos. «¿Usted es Santiago Mendoza? ¿El Santiago Mendoza?». Santiago sintió que se le caía el alma a los pies. «Solo ocúpese de la paciente, por favor». Pero ya era demasiado tarde. En menos de una hora, mientras esperaba noticias del médico, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero Patricia, luego el abogado, luego reporteros. La noticia se había filtrado. El heredero de la fortuna Mendoza llevó a una mujer al hospital. Se identifica como su pareja. Cuando el médico finalmente salió a hablar con él, le confirmó que Esperanza tenía una infección severa que requería hospitalización por al menos una semana. «¿Puedo verla?». «Está sedada ahora, pero mañana por la mañana podrá visitarla». Santiago regresó al departamento de Esperanza para cuidar a las niñas, pero su mente era un caos. ¿Cómo iba a explicarle a Esperanza lo que había pasado? ¿Cómo iba a decirle que todo Buenos Aires sabía ahora quién era él realmente? Al día siguiente, cuando llegó al hospital, encontró a 3 reporteros esperándolo en la entrada. «Señor Mendoza, ¿es cierto que está saliendo con una camarera venezolana? ¿Confirma que están viviendo juntos? ¿Qué opina su familia de esta relación?». Santiago se abrió paso entre ellos sin responder, pero sabía que el daño estaba hecho. En el cuarto de hospital, encontró a Esperanza despierta, viendo las noticias en la televisión. En la pantalla, su foto aparecía junto a una foto vieja de Santiago en algún evento social. El titular decía: «El millonario más codiciado de Argentina tiene novia secreta». «Hola», dijo Santiago desde la puerta, sintiendo como si fuera a vomitar. Esperanza apagó la televisión con el control remoto y lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. Fría, distante, herida. «¿Santiago Mendoza?», preguntó con voz ronca. «¿Ese es tu nombre real?». Santiago asintió, incapaz de hablar. «¿Mendoza como en Grupo Mendoza? ¿Como en los Mendoza que son dueños de medio Buenos Aires? Esperanza, ¿puedes explicarme?» Su voz se quebró. «¿Puedes explicarme cómo me mentiste durante meses? ¿Cómo me hiciste creer que eras un contador común y corriente?». «Técnicamente no mentí. Sí administro las finanzas de la empresa familiar». «No me tomes por idiota, Santiago», gritó, y inmediatamente se agarró el pecho tosiendo. «Me dijiste que tenías un poco más de dinero. Eres uno de los hombres más ricos de Argentina». Santiago se acercó a la cama, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No te acerques». «Esperanza, por favor, escúchame. Todo lo que sentimos es real. ¿Cómo puedo saber qué es real y qué no? ¿Todo esto fue un juego para ti? ¿La pobre camarera venezolana como proyecto de caridad? Jamás. Yo nunca». «¿Sabes lo que es más humillante?», lo interrumpió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Que estaba empezando a enamorarme de ti, del hombre que pensé que eras». Las palabras golpearon a Santiago como un puñetazo. «Soy el mismo hombre, Esperanza. El dinero no cambia eso». «¿El mismo hombre? El mismo hombre no me habría mentido durante meses. El mismo hombre no me habría hecho sentir como si fuéramos iguales cuando obviamente no lo somos. Somos iguales. ¿Dónde importa? Somos iguales».
Esperanza rió amargamente. ¿Iguales? Santiago, probablemente gastas más en vino en una semana de lo que yo gano en un año. Probablemente tu ropa interior cuesta más que mi alquiler. Eso no importa. Sí importa. Importa porque me mentiste. Importa porque me dejaste preocuparme por el dinero, por las cuentas médicas de Emma, por el abogado, cuando tú podrías haber resuelto todo con una llamada telefónica. Santiago se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Tienes razón. Debí decirte la verdad desde el principio. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente, de que ya no fuera Santiago para ti, sino el heredero Mendoza. ¿Y ahora qué soy para ti? ¿Tu proyecto de caridad? ¿Tu aventura con la clase trabajadora? Eres la mujer de la que estoy enamorado, respondió Santiago con desesperación. Eres la persona más importante en mi vida. No me conoces, Santiago. Conoces a la versión de mí que existe en tu cabeza, la camarera noble que alimenta niños hambrientos, pero no sabes quién soy realmente. Sí, te conozco. ¿Sabes que a veces odio mi trabajo? ¿Sabes que hay días en que no quiero ser fuerte, pero no tengo opción? ¿Sabes que hay noches en que lloro porque extraño mi país, mi idioma, mi comida, mi gente? Santiago se quedó callado. No sabía esas cosas. ¿Sabes que desde que llegué a Argentina, tú eres la primera persona que me hace sentir que valgo algo? ¿Y que descubrir que me mentiste es como perder esa sensación otra vez? Esperanza. Quiero que te vayas, dijo ella volteando hacia la pared. Y no quiero que vuelvas. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque te amo. Y porque las niñas me necesitan también. Esperanza se volteó hacia él con ojos ardientes. ¿Las niñas? ¿Qué pasa con las niñas? Santiago se dio cuenta de su error demasiado tarde. Bueno, están bajo tu cuidado temporal, y si tú estás en el hospital... Oh, Dios mío, susurró Esperanza. Las niñas. Si los servicios sociales se enteran de que estoy hospitalizada y que no hay nadie más autorizado para cuidarlas, yo me estoy encargando de ellas. Tú no tienes custodia legal. Si viene una trabajadora social y no me encuentra, se van a llevar a las niñas otra vez. Santiago vio el pánico en sus ojos y se acercó a la cama. Esta vez ella no lo detuvo. Escúchame, Esperanza. No voy a permitir que se lleven a las niñas, te lo prometo. ¿Cómo puedes prometerme eso? Porque tengo los mejores abogados de la ciudad, porque tengo influencia, porque haré lo que sea necesario. Esperanza lo miró a los ojos, y por un momento, Santiago vio un destello de la confianza que solía tener en él. ¿Me prometes que las vas a cuidar? Te lo prometo. Aunque me odies por echarte, nunca te podría odiar, Esperanza. Nunca. Ella asintió lentamente. Entonces vete, por favor. Necesito tiempo para pensar. Santiago se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más. Todo lo que dijiste sobre no conocerte, tienes razón, pero quiero conocerte. Quiero conocer todos tus lados, los buenos y los difíciles, si me das la oportunidad. Esperanza no respondió, pero él vio que se limpiaba una lágrima cuando pensó que no estaba mirando. Cuando Santiago salió del hospital, los reporteros seguían ahí. Esta vez no los evitó. Solo voy a decir esto una vez, les dijo. La mujer que está en ese hospital es extraordinaria. Es más valiente, más noble y más fuerte que cualquier persona que conozcan. Si publican algo que la lastime a ella o a las niñas que está cuidando, van a tener que vérselas conmigo y con mis abogados. ¿Entendido? Uno de los reporteros levantó la mano. ¿Confirma que están en una relación? Santiago los miró uno por uno. Confirmo que haría cualquier cosa por protegerla, cualquier cosa. Mientras conducía de regreso al departamento de Esperanza, Santiago sabía que había perdido lo más importante de su vida, pero también sabía que no se rendiría. Encontraría una manera de recuperar su confianza, de demostrarle que el hombre de quien se había enamorado era real. Porque por primera vez en su vida, Santiago Mendoza había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. 2 años habían pasado desde aquella terrible tarde en el hospital, cuando todo se derrumbó entre Santiago y Esperanza. 2 años desde que ella le pidió que se fuera y no volviera. 2 años desde que él descubrió que perder el amor verdadero
dolía más que cualquier fracaso de negocios. Santiago estaba sentado en su oficina del piso 25, mirando por la ventana hacia San Telmo, cuando Patricia entró con una invitación en las manos. «Señor Mendoza, llegó esto para usted». Santiago tomó el sobre color crema con curiosidad. Su corazón se detuvo cuando reconoció la letra. Esperanza Morales y compañía lo invitan a la inauguración de Sabores de Casa. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría la invitación. Había una foto del restaurante, un local pequeño pero acogedor en el corazón de San Telmo, con mesas de madera, plantas en las ventanas y un letrero pintado, a mano que decía Sabores de Casa en letras doradas. Después de 2 años de trabajo duro y sueños hechos realidad, finalmente abrimos las puertas de nuestro hogar culinario. Esperamos verlo el sábado 15 de junio a las 7 p.m. Con cariño, Esperanza, Sofía y Emma. Santiago sonrió a pesar del nudo en la garganta. Lo había logrado. Esperanza había cumplido su sueño. Durante estos 2 años, él había mantenido su promesa de cuidar a las niñas, pero de una manera que Esperanza nunca había descubierto. A través de abogados intermediarios, había pagado los gastos legales para finalizar la adopción. Había creado un fondo de becas anónimo para su educación. Había incluso comprado discretamente el edificio donde vivían, para asegurar que nunca las desalojaran. Pero nunca había intentado contactar directamente a Esperanza. Había respetado su decisión, aunque le había costado el alma. Ahora, mirando la invitación, se preguntaba si debía ir. ¿Sería bienvenido? ¿O su presencia arruinaría la celebración de ella? El sábado por la noche, Santiago se paró frente a Sabores de Casa durante 10 minutos antes de decidirse a entrar. El restaurante estaba lleno de gente, y desde afuera podía ver a Esperanza moviéndose entre las mesas con una sonrisa radiante. Cuando finalmente empujó la puerta, el aroma familiar de las especias venezolanas lo golpeó inmediatamente. Había arepa, pabellón, tequeños, pero también empanadas argentinas, locro y asado, exactamente como ella había soñado, sabores de casa, de todas las casas. «Santiago», una voz familiar lo hizo voltear. Gemma, ahora de 12 años y notablemente más alta, corrió hacia él con una sonrisa enorme. «Viniste. Esperanza dijo que tal vez no vendrías». Esperanza sabía que me invitó. Por supuesto, fue idea de ella, aunque después se puso muy nerviosa y dijo que seguramente estarías demasiado ocupado. Santiago miró alrededor del restaurante buscándola. «¿Dónde está?» «En la cocina, está cocinando como loca desde las 5 de la mañana». Sofía apareció en ese momento, ahora una adolescente de 14 años, con la confianza que solo da una infancia segura. «Sabía que vendrías», lo abrazó fuertemente. «Esperanza está súper nerviosa, lleva 2 horas cambiándose de delantal». Santiago se rió. «¿Cómo están, chicas? ¿Cómo va la escuela?» «Excelente. Emma está en el cuadro de honor otra vez, y yo estoy en el equipo de debate». «¿Y Esperanza? ¿Cómo está?» Las niñas intercambiaron una mirada cómplice. «¿Por qué no vas a preguntárselo tú mismo?», sugirió Sofía. «Está en la cocina». Santiago caminó hacia la cocina, esquivando meseros y clientes felices. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Ahí estaba Esperanza, con el cabello recogido en un moño desprolijo, un delantal manchado de salsa, y las mejillas sonrojadas por el calor de la cocina. Estaba más bella que nunca. «Esperanza», dijo suavemente. Ella se volteó y por un momento, el tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron a través de la cocina humeante, y Santiago vio sorpresa, nerviosismo y algo más que no se atrevía a interpretar. «Santiago, viniste. No me habría perdido esto por nada del mundo». Se acercó lentamente. «Felicidades, es exactamente como lo soñaste». «Gracias». Esperanza se limpió las manos en el delantal. «¿Cómo has estado?» «Sobreviviendo». «¿Y tú?» «Bien, muy bien en realidad. El restaurante es todo lo que quería». Se quedaron en silencio por un momento, con 2 años de conversaciones no tenidas flotando entre ellos. «Esperanza, «¿Pueden hablar afuera?», interrumpió el cocinero. «Necesito que salga este pedido». Esperanza se rió.
Claro, Carlos. Santiago, ¿quieres que hablemos en la oficina? Es pequeña, pero es más privada. La oficina era efectivamente pequeña, apenas con espacio para un escritorio, una silla y una pequeña nevera. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Las niñas en la escuela, Esperanza en la cocina, el día que recibieron las llaves del local. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Santiago. Claro. ¿Cómo pagaste todo esto? El local, el equipamiento, la licencia. Debe haber costado una fortuna. Esperanza sonrió misteriosamente. Es curioso. Resulta que tengo un benefactor anónimo. Alguien que ha estado pagando cosas durante 2 años sin que yo me diera cuenta oficialmente. Santiago sintió que se le subía la sangre a la cara. Esperanza las becas de las niñas, los gastos legales de la adopción, el fondo que apareció misteriosamente para el enganche del restaurante. Esperanza se acercó a él. ¿Creías que no me iba a dar cuenta? Yo solo quería ayudar sin invadir tu espacio. ¿Sabes cuánto dinero has gastado en nosotras en 2 años? Santiago negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé exactamente, pero mi abogado dice que es suficiente para comprar una casa grande. Esperanza se apoyó contra el escritorio. ¿Por qué, Santiago? Porque las amo. A las 3. Y porque prometí que las cuidaría, incluso después de que te eché del hospital. Especialmente después de eso, porque entendí que tenías razón. Te había mentido, te había lastimado. Pero eso no cambiaba lo que sentía. Esperanza lo miró con los ojos brillantes. Estos 2 años fueron los más difíciles de mi vida. ¿Por el restaurante? No, porque te extrañé todos los días. Porque me desperté 1000 veces queriendo contarte algo gracioso que había hecho Emma, o preguntarte qué opinabas sobre alguna decisión. Porque las niñas preguntaban por ti constantemente. Santiago sintió que se le cortaba la respiración. ¿En serio? ¿Sabes por qué te invité hoy? ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo. Has estado cuidando de nosotras durante 2 años sin pedir nada a cambio, sin tratar de contactarme, sin presionarme, sin condicionar tu ayuda a que te perdonara. Esperanza, y porque Sofía tenía razón aquel día en el hospital, tenía miedo de ser feliz. Tenía miedo de que lo que sentía por ti fuera demasiado bueno para ser verdad. Santiago se acercó a ella lentamente. ¿Y ahora? Ahora sé que el hombre del que me enamoré era real, que Santiago el contador y Santiago Mendoza el millonario son la misma persona, alguien que cuida a su familia, que cumple sus promesas, que ama sin condiciones. ¿Su familia? Esperanza sonrió. Las niñas te consideran su papá, ¿sabes? Nunca dejaron de considerarte así. ¿Y tú? Yo nunca dejé de amarte. Por más enojada que estuviera, por más herida que me sintiera, nunca dejé de amarte. Santiago tomó sus manos. Esperanza Morales, ¿me darías una segunda oportunidad? ¿Nos darías una segunda oportunidad? Solo si me prometes algo, lo que sea. Nada de mentiras, nada de medias verdades. Si vamos a hacer esto, tiene que ser con total honestidad. Te lo prometo. Y tengo algo que preguntarte yo también. ¿Qué? Santiago se puso de rodillas y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Esperanza se llevó las manos a la boca. Esperanza Morales, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una familia real conmigo y con las niñas? ¿Quieres que Sabores de Casa sea realmente nuestro hogar? Esperanza comenzó a llorar y a reír al mismo tiempo. Saija, sí. Cuando Santiago le puso el anillo, Emma y Sofía irrumpieron en la oficina gritando de alegría. Sabíamos que esto iba a pasar, gritó Emma. Por eso nos pusimos vestidos lindos, añadió Sofía. ¿Ustedes sabían de esto?, preguntó Esperanza, todavía con lágrimas en los ojos. Santiago nos pidió permiso la semana pasada, confesó Sofía. Dijo que éramos una familia y que era importante que todas estuviéramos de acuerdo. Esperanza miró a Santiago con asombro. ¿Hiciste eso? Como dije, nada de medias verdades. Ellas son tan importantes en esto como tú. Esa noche, después de que el último cliente se fuera del restaurante, la familia se sentó alrededor de una mesa en el rincón. Santiago, Esperanza, Sofía y Emma, compartiendo una botella de vino y sodas para las niñas, hablando de planes para el futuro. «¿Puedo hacer una confesión?», dijo Santiago. «Otra»,
bromeó Esperanza. La última, lo prometo. Aquel día en el Palacio de Cristal, cuando vi cómo ayudaste a las niñas, no fue la primera vez que te había visto. ¿Qué quieres decir? Había estado yendo ahí durante meses, viéndote trabajar. Nunca me acerqué porque no sabía qué decir. Pero me fascinaba cómo trataba a todos con la misma amabilidad, cómo sonreías incluso cuando los clientes eran groseros. ¿En serio? Me enamoré de ti antes de que supieras que existía, y ese día, cuando te arriesgaste por Sofía y Emma, supe que tenía que conocerte. Emma bostezó. Esta es la historia de amor más larga del mundo. Todos se rieron. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Esperanza, tomando la mano de Santiago. ¿Qué? Que empezó con un acto de bondad y terminó creando una familia. Santiago miró alrededor de la mesa, a Esperanza con sus ojos brillantes y su sonrisa perfecta, a Sofía que había crecido hasta convertirse en una joven segura de sí misma, a Emma que ya no era la niña asustada que se escondía en los contenedores de basura. No terminó, la corrigió. Apenas está empezando. Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo nocturno, pero adentro de Sabores de Casa, una familia había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Una familia que había nacido de la compasión, había crecido en la adversidad y ahora florecía en el amor verdadero. Y Santiago Mendoza, el millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en corazones conquistados, supo que por fin había encontrado su hogar.